En este estudio vamos a ver a los Estados Unidos en la profecía bíblica, esta gran nación, una nación de nuestro tiempo. Hasta aquí en nuestros estudios hemos examinado el auge y la caída de las naciones. Vimos el sueño de Nabucodonosor, la poderosa estatua con la que el rey soñó y que Daniel interpretó para el rey. Luego pasamos a el auge del cuerno pequeño, este poder del cuerno pequeño que surgió entre los 10, y tenía los ojos de un hombre y hablaba blasfemias. Desde allí nos pasamos a Apocalipsis y miramos la bestia, el dragón y la mujer, este poder del dragón que tenía 7 cabezas y trató de destruir a la iglesia. A continuación, miramos la bestia que dio a luz a 4 hombres. Estos 4 hombres cambiaron el pensamiento de nuestro mundo. Nos fijamos en los 2 testigos que eran el Antiguo y el Nuevo Testamentos, y vimos la persecución de millones de cristianos en el periodo de 1260 años, o la edad oscura de la historia de este mundo. Como hemos observado a estos diversos poderes y sus reinos, hemos visto una y otra vez la precisión de las Escrituras. Ahora vamos a ver a los Estados Unidos en la profecía. Nunca ha habido una nación que haya sido tan bendecida como lo ha sido los Estados Unidos de América. Los estadounidenses han tenido el privilegio de vivir en un tiempo en el que su país ha recibido bendición tras bendición de Dios. En realidad, Israel en los días de David y Salomón nunca experimentó las bendiciones que Estados Unidos ha tenido el privilegio de experimentar. Los Estados Unidos ha sido bendecido maravillosamente. Usted encontrará que las naciones se mencionan en la profecía y que son mencionados en la profecía básicamente por 2 razones. Una es el efecto que pueden tener sobre el mundo entero. En segundo lugar, son mencionados en la palabra de Dios debido al efecto que tienen sobre la palabra de Dios y la difusión del Evangelio. Esas son las 2 razones por las cuales las naciones se mencionan en la palabra de Dios. Y Dios simplemente revela en su palabra lo que va a suceder y lo que va a tomar lugar. Leemos aquí en el capítulo 3 de Amós. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces nos dice que Dios simplemente se revela a sus siervos los profetas para ayudarnos a usted y a mí a conocer lo que va a suceder y lo que va a tomar lugar. Usted y yo podemos depender de la palabra de Dios. Es precisa, es segura, no tenemos que dudar. Y si la acogemos y la estudiamos, debemos dejar que la Escritura se interprete a sí misma. Podemos saber qué va a pasar. Esto es lo que dice en la segunda carta de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la Escritura simplemente dice que usted y yo debemos prestar atención a la profecía bíblica, que si uno la estudia, es como una luz que brilla, nos ayudará a saber lo que va a suceder, lo que va a tomar lugar. Así que ese es el propósito de la profecía bíblica. En realidad, Abraham Lincoln, en vísperas de la Guerra Civil, pronunció su famoso discurso de Cooper Union. Dijo estas palabras, y entre estas palabras dice claramente para qué es la profecía. Él dijo: si pudiéramos decir dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos decir mejor qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el propósito de la profecía, decirnos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, para que podamos saber lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Ese es el propósito de la profecía. Y hoy vamos a echar un vistazo a los Estados Unidos en la profecía bíblica y ver qué dicen las Escrituras acerca de este gran país. Usted ve que Dios simplemente usa bestias en las Escrituras para representar naciones,
para representar poderes. Como hemos estudiado la profecía bíblica en los últimos estudios, hemos visto diferentes naciones mencionadas, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En el libro de Daniel capítulo 8 dice esto: En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y entonces Dios usa aquí un carnero con 2 cuernos, y dice que esto representa el reino de Medo-Persa. Además, en el verso 21 de este mismo capítulo dice: El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces ahora solo usa el macho cabrío para representar el reino de Grecia. El gran cuerno entre sus ojos representaba a Alejandro Magno. Usted ve que Dios simplemente usa una bestia para representar a una nación o un poder. Así que cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, encontramos que hay otra bestia. Esta bestia es diferente. Ya hemos hablado un poco sobre esto. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora tenemos una bestia saliendo del mar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En nuestro estudio, la bestia, el dragón y la mujer, identificamos esta bestia. Lo revisamos con mucho cuidado e identificamos a esta bestia como Roma papal. Ahora, note lo que dice en el versículo 10 del capítulo 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces dice que este poder ha llevado a la gente a la cautividad y que iría a la cautividad, que había matado con la espada, por lo que la espada la mataría. Esto se vuelve muy importante, porque la bestia que vamos a ver también está en el capítulo 13. Hay 2 bestias en ese capítulo y nos dice algo muy claramente. Que la bestia en Apocalipsis 13, como lo acabamos de leer, mientras entra en cautiverio, usted verá esta otra surgiendo. Eso es lo que dice la Escritura que sucede. ¿Usted recuerda de nuestro estudio sobre Napoleón? Napoleón quiere gobernar Europa. Él sabe que no puede gobernar, a menos que pueda romper la columna del poder papal. Así, el 15 de febrero de 1798, Napoleón envió a su general Berthier a Italia y rompió el poder papal y lo trajo a su fin. Quiero que usted se recuerde de la fecha 15 de febrero de 1798, ya que se vuelve extremadamente importante, porque dice que esta bestia iba a entrar en cautiverio y entra en cautiverio el 15 de febrero de 1798. Pero ahora veamos lo que comienza a suceder aquí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, claramente nos dice aquí en la palabra de Dios que a medida que esta bestia va en cautiverio, otra bestia sube de la tierra. ¿Es eso lo que pasó? Bueno, en el siglo 1700 había un gran predicador. Su nombre era John Wesley. John Wesley era realmente el que comenzó la iglesia metodista. Pasó mucho tiempo estudiando el libro del Apocalipsis, y mientras estudiaba el libro de Apocalipsis, escribía notas al respecto. Cuando murió, reunieron todas las notas que John Wesley había hecho sobre el libro de Apocalipsis y las publicaron.
uno puede comprar un libro llamado Notas sobre Apocalipsis por John Wesley. En su libro habla acerca de estas dos bestias que estamos viendo aquí. La primera bestia y la segunda, que se encuentran en Apocalipsis 13. Quiero que mire lo que tiene que decir, lo que escribió en 1754. Ahora bien, ¿cuándo fue que esta primera bestia entró en cautiverio? 1798. John Wesley escribió esto en 1754. Escuche atentamente. Él era un hombre muy inteligente. Él aún no ha llegado. John Wesley estaba hablando de la bestia, la segunda bestia que tiene 2 cuernos. Dice que él aún no ha llegado, aunque no puede estar lejos, porque él va a aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Entonces dijo que esta segunda bestia que está llegando a la escena de la acción no puede estar muy lejos, porque tiene que aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Esos 42 meses llegaron a su fin en 1798. Recuerde que repasamos esto. 42 meses. 30 días en un mes bíblico. Se multiplica 30 por 42 y le da 1260. ¿Se recuerda? Y eso le lleva a 1798. En ese momento, esa bestia entró en cautiverio. John Wesley dice que esta otra debe entrar en la escena de la acción. ¿Eso es lo que pasó en la historia de Estados Unidos? Recuerde que hay personas que abandonan las costas de Europa para huir a los Estados Unidos, porque están siendo perseguidos. Desembarcaron en Plymouth Rock en el año de 1620. Ahora, cuando desembarcaron en Plymouth Rock, encontraron un pueblo allí, encontraron alojamiento, encontraron comida en el pueblo, pero no hubo nadie en esta aldea. Llegaron allí durante el invierno, y si ese pueblo con sus viviendas y comida no hubiera estado allí, no habrían sobrevivido el invierno. Pero habían viviendas y había comida. Si usted quiere saber más acerca de esto, hay un libro que se llama La Luz y la Gloria por Peter Marshall Jr., que le dará todo tipo de antecedentes históricos sobre esto. De hecho, podemos ver que han construido un pueblo allí, y uno puede caminar hacia el pueblo y solo le hablan como si estuvieran en este tiempo. Si usted les dijera que ha conducido hasta allí en automóvil, le mirarán como si no supieran de qué habla, así que solo le hablarán sobre aquel periodo de tiempo. Cuando llegan a Plymouth Rock, comienzan a establecer sus colonias, y sus colonias comienzan a formarse una tras otra hasta que las 13 colonias entran en existencia. Pero se estaban gestando problemas con Inglaterra, y estas 13 colonias finalmente decidieron que querían ser independientes. Y firmaron la Declaración de Independencia. Ahora, mira la fecha. Se firmó la Declaración de Independencia en el año de 1776. Por lo tanto, usted recuerda de lo que hablamos. Mientras una bestia entra en cautiverio, la otra bestia sube. Y en el año de 1776 tenemos la Declaración de Independencia. Luego tenemos la Declaración de Derechos. En el año de 1789 se firmó la Declaración de Derechos. En el año de 1791 se adopta la Declaración de Derechos. La primera bestia, la bestia parecida a un leopardo, entra en cautiverio en el año de 1798. Exactamente cuando una entra al cautiverio, en la escena de la acción se levantaba esta otra bestia, como dice la Escritura. Todas las otras bestias sobre las que hemos leído en las Escrituras, la primera bestia en Apocalipsis 13,
las 4 bestias en Daniel 7, todas las bestias suben del agua, pero esta bestia en el versículo 11 de capítulo 13 subió de la tierra. El agua en la profecía bíblica representa personas, naciones, idiomas. Eso es lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Usted ve que esta nación no subió como resultado de una guerra. Es cierto que hubo una revolución, pero los antepasados de América fueron allí y se establecieron en los Estados Unidos. Es por eso que dice que subió de la tierra, que llegó a existir como se describe en la Estatua de la Libertad. Así es como subió. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados, a vuestras hacinadas muchedumbres que anhelan respirar en libertad. Enviadme a estos, los desamparados, los que por la tempestad son azotados. Yo alzo mi antorcha junto al puerto dorado. Fueron a América en busca de una tierra donde pudieron tener libertad, en la que pudieron desarrollarse, hacer las cosas que querían hacer, y vinieron de todas las naciones y se establecieron en los Estados Unidos de América. Así es como llegaron, y es por eso que dice que suben de la tierra, exactamente como la Escritura dice que lo haría. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces dice que se ve que sube esta bestia, y tiene 2 cuernos. Ahora los cuernos de una bestia a menudo representan los principios básicos de su gobierno. A veces estas bestias tienen cuernos con coronas, que significa que ese poder particular será gobernado por un rey, un monarca, etc. Esta bestia tiene 2 cuernos. Esos 2 cuernos representaban los principios sobre los cuales los colonos de los Estados Unidos establecieron el país. Fueron a América y dijeron: nosotros no queremos un rey, queremos un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Eso es lo que querían, y este fue un principio que se estableció. Dijeron en segundo lugar, dar a cada hombre y mujer la oportunidad de adorar de acuerdo a lo que su conciencia les dicte. Y esos fueron los 2 principios sobre los cuales se estableció los Estados Unidos de América, los cuales le han mantenido en buen lugar a lo largo de los años. Ahora bien, en las escuelas han enseñado que el problema que tenían con Inglaterra en ese momento era sobre los impuestos. Tal vez usted recuerda haber leído acerca de la fiesta del té de Boston, pero eso no era el problema. El problema no eran los impuestos. Aquí hay una declaración de un hombre que firmó la Declaración de Independencia. Su nombre es Josiah Quincy, en la Gaceta de Boston en el año de 1767. Esto es lo que dijo: En defensa de nuestros derechos civiles y religiosos. Ahí está el problema. Inglaterra no les daba el derecho de gobernar como pensaban que debían gobernar. En segundo lugar, estaban interfiriendo con sus convicciones religiosas, y por eso dice: en defensa de nuestros derechos civiles y religiosos, con el Dios de los ejércitos de nuestro lado. No tememos la hora de la prueba, aunque el ejército de nuestros enemigos debería cubrir el campo como langostas. Sin embargo, la espada del Señor y Gedeón prevalecerán. Ese era el problema, sus derechos civiles y religiosos. ¿Ven que tomaron la palabra de Dios muy en serio? Y pensaron que debían ser guiados. Así como en Samuel dice que debían gobernar en el temor de Dios y ser justos. Creían eso con todo su corazón. Es posible que hayas oído hablar de un hombre llamado Patrick Henry, que dijo: dadme libertad o dadme muerte. Hizo algunas declaraciones destacadas.
Una de ellas la hizo antes de decir, dadme libertad o dadme muerte. Él dice, no pelearemos nuestras batallas solos, pues existe un Dios justo quien preside sobre los destinos de las naciones y quien levantará a sus aliados para que peleen nuestras cruzadas. La batalla, Señor, no es solo para los fuertes, es también para los vigilantes, los activos, los valientes. ¿Es la vida tan preciada o la paz tan dulce como para ser comprada al precio de las cadenas y de la esclavitud? Prohibirlo. ¿Usted ve que los impuestos no son el problema? Inglaterra no les daba el derecho de gobernar, y gobernar como creían que debían, y el derecho de rendir culto, como creía que debían. Y por eso él dijo, oh Dios omnipotente, ignoro el curso que otros han de tomar, pero en lo que a mí respecta, dadme libertad o dadme muerte. En otras palabras, estaban dispuestos a poner todo en la línea para gobernar como pensaban que debían y para adorar como pensaban que debían. Estos fueron los dos principios sobre los que se estableció los Estados Unidos de América, y esos dos principios han mantenido al país en buen lugar a lo largo de los años, y necesitarán la ayuda de Dios si lo abandonan. Burger, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dijo una vez cuando estaban hablando de tener un Congreso Constitucional. ¿Entiende usted lo que eso significa? Significa que iban a abrir la Constitución y revisarla. Y él hizo una declaración diciendo que cada vez que lo hacen, se escribirá su propia agenda. La mayoría de los estadounidenses dirían, Dios nos ayude si lo hacen, porque les ha mantenido en un buen lugar. El único problema de los Estados Unidos de América en el día de hoy es que no viven según la Constitución lo establece. Pero esos dos cuernos que están en esa bestia representan los dos principios sobre los cuales Estados Unidos de América fue establecido. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces dijo que esta bestia tenía dos cuernos como un cordero. Ahora, cuando uno recoge la escritura y comienza a leerla, en la Biblia el cordero representa a Jesucristo. Entonces decía que esta bestia va a ser como un cordero, como a Cristo. Escuche, esto es lo que dice la Escritura. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces en la Biblia el cordero representa a Jesús. Y como los antepasados fueron a los Estados Unidos de América, muchos de ellos eran hombres y mujeres temerosos de Dios, que creyeron en la palabra de Dios y trataron de seguirla. En Washington, D.C., caminando por la sala del Congreso, en los parques y en muchos otros lugares, el nombre de Dios está escrito por donde quiera, porque los antepasados estadounidenses lo pusieron en todo, porque eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Por eso dice que era como un cordero. Eso es lo que ellos creyeron. Entonces llegamos al final de la revolución. Esa revolución ha sido tan dura en esas 13 colonias que las ha arruinado, a todas ellas, absolutamente en bancarrota, las 13 colonias. No solo los ha llevado a bancarrota, pero se ha cortado la línea entre ellos, así que están en desacuerdo el uno con los otros, porque todos sienten que han soportado financieramente la carga de la revolución, y ellos no lo saben cuánto han participado los demás.
por lo que hay mucha insatisfacción entre ellos. La guerra ha terminado y convocan un Congreso Constitucional. Este es el Congreso convocado con el propósito de redactar la Constitución de los Estados Unidos. Envían delegaciones de todas las colonias. Estas personas tienen sentimientos tan duros que cuando llegan allí todo se convierte en una discusión, en solo una gran discusión. Y finalmente se pone tan mal que la delegación de Nueva York se fue a casa. Y parece que todo el Congreso Constitucional va a desmoronarse, cuando un pequeño hombre con gafas se puso de pie. Su nombre era Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin dijo estas palabras: «Hasta ahora no hemos pensado en aplicar humildemente al Padre de las Luces para iluminar nuestro entendimiento». Dijo que estamos en medio de una discusión y ni siquiera hemos pensado en detenernos a orar. Al principio de la competencia con Gran Bretaña, cuando éramos sensibles al peligro, teníamos oración diaria en esta sala por protección divina. Él dijo que cuando nuestras vidas estaban en peligro, oramos todos los días por protección divina. Nuestras oraciones, Señor, fueron escuchadas y fueron amablemente respondidas. ¿Nos imaginamos que ya no necesitamos su ayuda? He vivido, Señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, las pruebas más convincentes que veo de esta verdad, que Dios gobierna los asuntos de los hombres. Ese discurso cambió todo el Congreso Constitucional, y esos hombres se sentaron y escribieron uno de los documentos más grandiosos del gobierno civil que jamás se haya escrito. Cuando se trata de la inauguración del primer presidente estadounidense, George Washington, quiero que escuchen estas palabras. Estoy hablando de hombres y mujeres que eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Sería particularmente incorrecto omitir en este primer acto oficial mi ferviente súplica al Todopoderoso, que gobierna sobre el universo, que preside los concilios de las naciones y cuyas ayudas providenciales pueden suplir todos los defectos humanos, para que su bendición pueda consagrar a las libertades y la felicidad de la gente de los Estados Unidos. Ahora, quiero que escuchen con mucho cuidado, porque hace una declaración fantástica aquí. Ningún pueblo puede estar obligado a reconocer y adorar a la mano invisible que conduce los asuntos de los hombres más que a las personas de los Estados Unidos. Si solo regresaran y lo leyeran, está hablando de la época en que estuvieron en batalla y una y otra vez la mano de Dios se movió y los salvó, y dijo que no hay gente en la tierra que deba adorar la mano de Dios más que al pueblo de los Estados Unidos. Cada paso por el cual avanzamos hacia el carácter de una nación independiente parece haber sido distinguido por alguna señal de agencia providencial. No deberíamos estar menos convencidos de que las sonrisas propicias del cielo nunca pueden esperarse en una nación que no toma en cuenta las reglas eternas de orden y derecho que el mismo cielo ha ordenado. Eran hombres y mujeres temerosos de Dios, que seguían al Señor y buscaban guía y dirección en sus vidas. Es por eso que dice que esta bestia tenía 2 cuernos como un cordero. Entonces se dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Solo desearía que la palabra de Dios se hubiera detenido cuando decía que tenía 2 cuernos como un cordero. Lamento que esa última frase esté allí, pero esta es la palabra de Dios, y Dios está diciendo exactamente lo que va a suceder. Dijo que este poder era como Cristo, que fue gentil, que siguió la palabra de Dios. Él dice que hablará como un dragón, y vemos que eso sucede hoy. Otro hombre que vivió en aquel entonces y firmó la Declaración de la Independencia, uno del que la gente sabe muy poco, fue Alexander Tyler,
hizo esta declaración, y usted debe escuchar con mucho cuidado, porque se aplica a nosotros hoy definitivamente. La democracia no puede existir como una forma permanente de gobierno. Solo puede existir hasta que los votantes descubren que pueden obtener para sí mismos dinero del tesoro público. Eso suena como lo que está sucediendo hoy, cuando el público entiende que puede obtener para sí mismos dinero del tesoro público. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por el candidato que les prometa la mayor cantidad de beneficios del tesoro público. No estoy haciendo una declaración a favor o en contra, solo estoy haciendo una declaración sobre la historia. Como resultado, una democracia siempre colapsa por la política financiera floja y siempre es seguida por una dictadura. La edad promedio de los mayores poderes del mundo ha sido de 200 años. Los Estados Unidos de América ha tenido sus 200 años. Más allá de su condición financiera, ¿está en buena forma? Debo decir que no. Uno se ve que las naciones elevan y caen. ¿Usted sabe por qué? Debido a que las naciones se basan en la sabiduría y el poder del hombre. El hombre siempre vive y muere. Las naciones hacen lo mismo, porque siguen al hombre. Esto es lo que pasa. Uno puede observar esto en los Estados Unidos de América y en Rusia en el día de hoy y verá lo que está sucediendo. Estos son los pasos que toman las naciones para levantarse hasta que caen. Y le sucede a casi todas las naciones que salen de la esclavitud. Estados Unidos estaba en servidumbre a Inglaterra. Inglaterra no les daba el derecho de gobernar como pensaban que debían, o rendir culto a su antojo. Y Patrick Henry dijo esto: Dadme libertad o dadme muerte. Él estaba hablando en esclavitud. Rusia había estado en cautiverio durante 70 años. De la esclavitud siempre proviene fe espiritual. Los antepasados estadounidenses creían en la palabra de Dios. Tenían una fuerte fe espiritual. Hoy en Rusia hay un renacimiento religioso. La fe espiritual nace. Uno ve que están siguiendo los mismos pasos. De la fe espiritual siempre proviene coraje. Debido a que las personas retoman la palabra de Dios, la leen y su fe aumenta. Y de eso viene el coraje. Dicen, se puede hacer. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. El valor viene. Los antepasados estadounidenses dijeron, podemos ser libres, que es posible. No nos importa si estamos en inferioridad numérica. Dijeron, también lo fue el ejército de Gedeón. Coraje. Rusia, la misma cosa. Esa gente se puso de pie y dijo, no, ya no estaremos en la esclavitud. Estamos saliendo de eso. Coraje. Entonces viene libertad. Los antepasados estadounidenses dijeron que no, y hubo una revolución y lucharon y obtuvieron su libertad. En Rusia sucedió lo mismo. Dijeron, vamos a ser libres, y rompieron los lazos del comunismo. Esto siempre sucede. A continuación de la libertad proviene la abundancia. América lo ha tenido. Los Estados Unidos de América ha tenido abundancia y ha hecho muy, pero muy bien. Rusia ahora está cambiando. En donde una vez sus tiendas estaban vacías, con un solo tipo de pan, ahora está cambiando. La abundancia está comenzando a suceder. Las tiendas están comenzando a abrir nuevamente. Esto es triste, porque la mayoría de nosotros, como seres humanos, no sabemos cómo manejar la abundancia. Hacemos un trabajo terrible con eso. Dios nos la da. ¿Y usted sabe lo que hacemos? Lo acaparamos, lo tomamos para nosotros mismos y no compartimos. Cuando uno lee la Biblia, deja muy en claro
que la única forma en que realmente se puede hacer que permanezca es compartiéndola. Esa es la razón por la cual Dios le da a uno abundancia, para que se la dé a los demás. Y uno no sabe nada sobre las bendiciones, no sabe nada sobre el cuidado de Dios, no sabe nada de alegría hasta que aprende a compartirlo. Porque de la abundancia, en todos los casos que ha habido en la historia, proviene el egoísmo. Cada nación que ha tenido una abundancia de cosas ha terminado siendo egoísta. Eso no ha fallado y ha sucedido con la mayoría de las personas. Raro es el caso del individuo que tiene abundancia y no se vuelve egoísta. Del egoísmo proviene la conformidad. Tengo mucho, estoy bien, realmente no necesito preocuparme por esto, no me hará daño. Esa es la actitud en la que uno se encuentra. Tengo mucho, así que esta situación no va a hacer mucha diferencia para mí. Solo se conforma con lo que está pasando. Uno lo oye todo el tiempo. Ahora estamos cayendo aquí, porque de la conformidad proviene apatía. Simplemente no me importa. Solo sigamos y no permitamos que la situación nos moleste demasiado. Simplemente apáticos al respecto. Y de la apatía proviene dependencia. El país de los Estados Unidos, que una vez era próspero, se ha vuelto dependiente. Muchas de las personas ahí ahora dependen del gobierno. Dependiendo cada vez más del gobierno. Debemos ser muy cuidadosos, porque en el momento en que uno se vuelve dependiente del gobierno, y no solo del gobierno de los Estados Unidos de América, cualquier gobierno, uno va entrando en esclavitud. Y es ahí donde se encontraron los rusos, en el comunismo. Llegó y de repente dependieron totalmente del Estado. Y he aquí que se encontraron en la esclavitud. Esos son los pasos del auge y la caída de las naciones. Ahora, en Apocalipsis 13:11 dice que esta nación que tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón, esto es lo que dice que va a hacer. Estamos comenzando desde el versículo 12 de Apocalipsis 13, hablando de esta bestia de 2 cuernos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Identificamos a esa primera bestia como Roma papal. Dice que ejerció toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces dijo que esta bestia con 2 cuernos, va a decirle a la gente que necesitan hacer una imagen de la primera bestia. Recuerde esto, porque estaremos poniéndole atención. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto es lo que dice que esta bestia con 2 cuernos va a hacer. Quiero que usted mire lo que está sucediendo hoy. Quiero que lo mire con mucho cuidado. Richard Nixon escribió un libro. Si no lo ha leído y le interesa el gobierno, puede que le resulte interesante. Pero quiero que se note el título, porque es significativo. Aprovecha el momento. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo sobre
aprovecha el momento. Está hablando del desafío de los Estados Unidos de América en un mundo de una sola superpotencia. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, de repente, son una superpotencia sin rival. Hablaba como un dragón. Una superpotencia sin rival. Esta es una declaración que salió en el periódico South Bend Tribune. En una nueva declaración de política que se encuentra en su estado final de redacción, el Departamento de Defensa afirma que la misión política y militar de los Estados Unidos en la era posterior de la Guerra Fría será asegurar que no se permita que ninguna superpotencia rival surja en Europa Occidental, Asia o el territorio de la antigua Unión Soviética. En otras palabras, dice que su misión será asegurarse de que ninguno de estos otros países se eleve al lugar en el que son un superpoder para desafiar a los Estados Unidos. El único problema aquí es que dice que en el colmo de todo esto, que esta bestia de dos cuernos, los Estados Unidos, va a ser una imagen a esa primera bestia. Ahora, si voy a hacer una imagen de algo, entonces tengo que hacer que parezca a ello. Bueno, si volvemos a la Roma papal, dice que Estados Unidos va a hacer una imagen a la Roma papal. ¿Qué fue lo que hizo a la Roma papal diferente a cualquier otro? Fue la unificación de la Iglesia y el Estado, porque si lo desarmaron, Iglesia está bien, Estado está bien. Pero esta fue la unificación de la Iglesia y el Estado. Y entonces las Escrituras dicen que cuando haga una imagen a la bestia, va a tener Iglesia y Estado uniéndose. ¿Hay alguna indicación de eso hoy? ¿Alguien lo está pensando? ¿Alguien lo está soñando? Bueno, los antepasados estadounidenses se sentaron y escribieron la Constitución, y escribieron todos los documentos que gobiernan a los Estados Unidos. Entendieron los peligros de la Iglesia y el Estado, y le pusieron a la Constitución ciertas cosas para evitar que eso sucediera. Querían asegurarse de que no sucediera. Querían dar a todos el privilegio de adorar como querían. Pero hoy hay ciertos elementos que piensan diferente. Esta es una declaración de la mayoría moral. La separación de la Iglesia y el Estado es un concepto peligroso. Eso se debe a que la frase separación de Iglesia y Estado no se encuentra en la Constitución, y el uso indebido de la frase conduce a todo tipo de problemas, como tratar de mantener principios piadosos fuera de la legislación. Una comprensión completa de nuestra Constitución es vital para nuestra supervivencia. Hablemos más como la Constitución y menos como una pegatina para el parachoques. Limpie la frase separación de Iglesia y Estado de su vocabulario. Están diciendo que esto nunca debería estar allí. Escuche otra declaración de W. A. Criswell. Él fue el último orador en la Convención Republicana de 1984. Creo que esta noción de la separación de la Iglesia y el Estado fue un producto de la imaginación de algún infiel. Ahora, por favor, no malinterprete. Los Estados Unidos fue establecido por hombres y mujeres temerosos de Dios. Su constitución y las cosas que tienen fueron escritos en base a principios bíblicos. Su herencia es cristiana, pero sus antepasados tenían suficiente sentido común para caminar por esa línea tan estrecha con mucho cuidado. Y si no siguen caminando esa línea con cuidado, se encontrarán en serios problemas. Uno ve, cuando los antepasados fueron a los Estados Unidos de América, había algunas personas allí que querían escribir en la Constitución los documentos de ese país, que debería ser cristiana en su concepto y obligarla a esa religión a la gente. James Madison tuvo el suficiente sentido común como para no permitir que eso sucediera.
vio de lo que habían salido los antepasados, la persecución y todo lo demás, y él tenía esto que decir. Debido a que 15 siglos de establecimientos eclesiásticos habían dado a luz a la superstición, el fanatismo y la persecución, él dijo que habían pasado casi 15 siglos de esto, 1260 años de supremacía papal, y que este proyecto de ley podría hacer lo mismo. ¿Quién no ve que la misma autoridad que puede establecer el cristianismo en exclusión de todas las demás religiones puede establecer con la misma facilidad a cualquier secta particular de cristianos en exclusión de todas las demás sectas? Dijo que uno no puede poner eso allí. Se puede darles a todos el derecho de adorar de la manera que quieran, pero no puede escribir en nuestros documentos algo que lo establezca. En el momento que se lo hace, y cada vez en la historia que esto ha sucedido, ha habido persecución. La Escritura lo dice, usted lo verá de nuevo, una imagen para la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Eso significa hacerla que viva. Tenía el poder de hacerla vivir, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, cada vez que uno mira a la palabra de Dios y habla de una bestia, se habla de una nación, y usa frases o palabras como hablar y hacer. Esas dos palabras simplemente significan legislación y aplicación. Eso es lo que quieren decir. Hablar significa legislación. Hacer significa aplicación. Y entonces, dice que será legislado y se aplicará a las personas. Por lo tanto, comenzamos a ver hacia dónde se dirigen los Estados Unidos. Ahora, está hablando de la unificación de la Iglesia y el Estado. Había un libro que fue escrito hace un tiempo llamado Las llaves de esta sangre. Fue escrito por un hombre llamado Malachi Martin y habla del poder religioso en relación con lo que está sucediendo hoy. Hablando del Papa Juan Pablo II, esto es lo que dice: para dotar a su papado con un perfil internacional. Ciertamente lo hizo. Y como Papa se mueve alrededor de los líderes mundiales y las naciones, reivindicando su puesto para sí mismo como líder especial entre los líderes. Debido a esa competencia, planea emerger vencedor. Tan claramente nos dice hacia dónde se dirige y qué piensa hacer. Ahora, hemos estado estudiando la profecía, poniendo atención a estas bestias una tras otra. Usted recuerda que comenzamos con Babilonia, cabeza de león. Luego llegamos a Medo-Persia, cabeza del oso. Luego vinimos a Grecia, cabeza de un leopardo. Luego llegamos a Roma pagana, cabeza de un dragón. Luego llegamos a la Roma papal. ¿Qué era esta bestia? Parecida a un leopardo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta era la primera bestia de Apocalipsis 13. La cabeza que tenía la boca de un león, los pies de un oso, los 10 cuernos del dragón, los compuestos de las primeras 4 bestias. Esta es la quinta cabeza. Y ahora hemos estudiado a los Estados Unidos, la bestia con 2 cuernos, la sexta cabeza. En nuestra próxima presentación vamos a ver cómo Dios reúne todo esto y nos muestra exactamente lo que está sucediendo y lo que está tomando lugar. Claramente veremos el tiempo en el que estamos viviendo. Dios nos dice que hay ciertas cosas que suceden para lo cual usted y yo debemos prepararnos. Dios está haciendo todo lo que puede para advertirnos,
para prepararnos. Estados Unidos ha sido una nación bendecida por Dios, pero esta gran nación está cambiando y debemos estar conscientes de estos cambios y estar preparados para lo que pronto sucederá en nuestro mundo. Uno ve que Dios simplemente puede ver el futuro como usted y yo vemos el pasado. Y en estos últimos días está tratando desesperadamente de advertir a su pueblo. Su promesa para nosotros en el segundo libro de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios solo está pidiendo a las personas que se arrepientan, que se humillen a sí mismas. Si vienen a Él, Él no los rechazará. Dios siempre está ahí para ayudarnos, si solo recurriéramos a Él y lo siguiéramos. Él dijo que si lo hicieran, Él sanaría su tierra. Que Dios nos ayude a todos a regresar a Él. En nuestro último estudio, juntos averiguaremos cómo resolver el enigma y juntaremos todas las piezas que hemos estudiado hasta ahora.